Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Código Mentor. El día de hoy aprenderemos a cómo validar un formulario del lado del cliente. Empecemos. En primer lugar vamos a utilizar a las etiquetas de form. Asimismo vamos a escribir el texto que va a decir usuario. Y luego utilizamos a la etiqueta input. Asimismo escribimos el atributo type cuyo valor va a ser text. Y luego escribimos el atributo name cuyo valor va a ser nombre. Luego debajo escribimos el texto password, asimismo la etiqueta input, pero en este caso el valor del atributo type va a ser password. Y luego escribimos el atributo name cuyo valor va a ser password. Y finalmente vamos a crear un botón utilizando la etiqueta input. Y en este caso el valor del atributo type va a ser submit. Y luego escribimos value igual a enviar. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver una caja para el usuario y debajo una caja para el password. Asimismo podemos ver el botón enviar. Ahora le vamos a dar un nombre a este formulario y para ello utilizamos al atributo name y el nombre del formulario se va a llamar MeForm. El nombre puede ser cualquiera. Luego utilizamos al atributo action. Y dicho atributo se va a encargar de enviar los datos ingresados en el formulario hacia un servidor. Un servidor, por ejemplo, de PHP, ASP.NET, Ruby on Rails o cualquier otro servidor. Y para este ejemplo vamos a suponer que vamos a enviar la información hacia un servidor de PHP. Entonces, dentro de las comillas escribimos el nombre de un documento de PHP y lo vamos a llamar validar.php. Luego utilizamos al evento onSubmit. Entonces, dentro de las comillas escribimos la palabra return. Seguido escribimos el nombre de la función de JavaScript, la cual va a validar este formulario. Y dicha función se va a llamar validar formulario. Y finalmente utilizamos al atributo method, cuyo valor va a ser igual a post. Y de esa manera los datos ingresados en el formulario podrían ser enviados hacia un servidor. Ahora, dentro de JavaScript vamos a crear a la función validar formulario. Entonces, para ello escribimos function seguido del nombre de la función. Y luego vamos a crear una variable la cual se va a llamar texto. Y luego debajo vamos a crear a una segunda variable la cual se va a llamar usuario. Y luego escribimos el símbolo de igual seguido de la palabra document. Punto. Seguido escribimos forms para de esa manera tener una referencia a todos los formularios que puedan existir dentro de la página. Entonces, seguido escribimos corchetes y dentro de los corchetes escribimos el nombre del formulario, el cual hemos asignado como MeForm. Luego escribimos corchetes una vez más y dentro de los corchetes escribimos el valor del atributo name. Es decir, si queremos validar al usuario, podemos ver que el valor del atributo name es nombre. Entonces, escribimos nombre en este espacio de aquí. Y luego escribimos un punto seguido de la propiedad value. Y de esa manera obtener el nombre del usuario y almacenarlo en una variable. También podríamos escribir document.getElementById en caso que este elemento tenga un ID. Pero para este tutorial vamos a trabajar con el valor del atributo name. Continuemos. Luego debajo vamos a utilizar a la sentencia if para de esa manera validar al usuario. Entonces, dentro de los paréntesis decimos que si usuario es igual a null o usuario es igual a vacío. En este caso, lo que debemos ver en la pantalla debe decir el mensaje: por favor, ingrese su nombre de usuario. Y dicho mensaje va a ser almacenado en la variable texto. Entonces, escribimos texto igual a dicho mensaje. Asimismo, podríamos validar el número de caracteres del usuario. Para ello, podríamos hacer lo siguiente. Debajo utilizamos una vez más a la sentencia if o else if. Y dentro de los paréntesis, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decir que si el número de caracteres del usuario, es decir, usuario.length, es menor que 5, lo que debemos ver en la pantalla debe decir usuario debe tener al menos 5 caracteres. Y dicho mensaje va a ser almacenado en la variable texto. Y luego, para poder ver el valor de la variable texto en la pantalla, vamos a crear a un div. Entonces vamos a crear a dicho div en esta parte de aquí, escribiendo la etiqueta de div, y dicho div va a tener un ID
y el nombre se va a llamar info. Entonces vamos a utilizar a dicho ID de la siguiente manera. Escribimos document.getElementById y dentro del paréntesis escribimos el ID info y afuera del paréntesis utilizamos a la propiedad innerHTML, el cual va a ser igual a la variable texto. Y luego debajo podríamos hacer algo muy similar. Entonces copiamos y lo pegamos. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y supongamos no escribimos ningún texto en el recuadro de usuario y tratamos de enviar el formulario y podemos ver que el formulario se acaba de enviar por defecto hacia el documento validar.php. Para solucionar ese problema podríamos hacer lo siguiente. En este espacio de aquí escribimos la palabra return seguido de la palabra false. Lo mismo hacemos en la parte de abajo. Y de esa manera vamos a prevenir que el formulario se envíe por defecto. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla, hacemos clic en el botón enviar y podemos ver el texto que dice por favor ingrese su nombre de usuario. Ahora supongamos ingresamos solamente 3 caracteres para el usuario, por ejemplo la palabra LOS, y luego hacemos clic en enviar. Y ahora podemos ver el otro mensaje que dice usuario debe tener al menos 5 caracteres. Y de esa manera podemos ver que la validación del formulario está funcionando correctamente. Ahora, le podríamos dar un color a estos mensajes de error de la siguiente manera. Para ello vamos a utilizar a las etiquetas de spam y le vamos a dar un color rojo. Debajo hacemos lo mismo, utilizamos a las etiquetas de spam y también le vamos a dar un color rojo. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla, hacemos clic en el botón enviar y podemos ver el texto que dice por favor ingrese su nombre de usuario. Y luego ingresamos por ejemplo solo 3 caracteres. Hacemos clic en el botón enviar y ahora podemos ver el texto que dice usuario debe tener al menos 5 caracteres. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si ingreso un nombre de usuario de 5 caracteres? Por ejemplo, el nombre Henry. Le hacemos clic en enviar y podemos ver que el formulario acaba de ser enviado a un servidor y en este caso ha sido enviado a un documento validar.php. Un repaso de todo. En primer lugar hemos creado a un formulario el cual tiene un nombre y el nombre se llama MyForm. Asimismo estamos utilizando el atributo action para de esa manera enviar todos los datos ingresados en el formulario hacia un servidor. En este caso lo estamos enviando hacia un documento de PHP. Luego estamos utilizando el evento onSubmit. Quiere decir que al hacerle clic en el botón enviar, la función de JavaScript validar formulario debe ser ejecutada. Entonces, dentro de esta función validar formulario hemos hecho lo siguiente. Hemos creado a una variable llamada texto y luego debajo hemos creado a una variable llamada usuario y dicha variable almacena el valor del usuario y para ello hemos hecho lo siguiente. Hemos escrito document.forms y de esa manera tener una referencia a todos los formularios que puedan existir en la página. Y luego dentro de los corchetes hemos escrito el nombre del formulario, el cual es MyForm. Luego hemos escrito una vez más corchetes y dentro de los corchetes hemos escrito el valor del atributo name al cual queremos acceder, es decir, la palabra nombre. Y afuera de los corchetes hemos utilizado a la propiedad value para de esa manera obtener el valor y almacenarlo en la variable usuario. Y luego debajo hemos utilizado la sentencia if para de esa manera cerciorarnos que la caja del usuario no esté vacía y en caso que se encuentre vacía, lo que debemos ver en la pantalla debe decir por favor ingrese su nombre de usuario. Asimismo hemos utilizado a la palabra return seguido de la palabra false para de esa manera evitar que el formulario se envíe por defecto. Y luego debajo hemos validado que si el número de caracteres ingresados por el usuario es menor a 5, lo que debemos ver en la pantalla debe decir usuario debe tener al menos 5 caracteres. Y de esa manera hemos aprendido a cómo validar un formulario del lado del cliente. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.